81, en Roma, Domiciano se convierte en emperador del Imperio Romano al morir su hermano Tito. 458, en Antioquía, Turquía, un terremoto de magnitud 6,5 en la escala sismológica de Richter deja un saldo de 80.000 víctimas. 786, Harún al-Rashid se convierte en el califa abásida al morir su hermano Al-Adi. 799, 11 de agosto de 2018 según el calendario en Rayaku en la costa de la prefectura de Ibaraki, Japón, se registra un tsunami, no se menciona el terremoto causante. 1099, 1 de agosto de 1927 según el calendario Koba en Kabachi, Japón, se registra un terremoto. 1180, en Japón se libra la batalla de Isibashiyama. 1224, en el monte de Yaverna, Italia, Francisco de Asís dice haber recibido los estigmas de Cristo. 1262, en España, Alfonso X el Sabio conquista la ciudad de Cádiz, hasta entonces bajo dominio andalusí. 1264, en España, Alfonso X el Sabio conquista la importante fortaleza musulmana de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. 1334, en Hebei, China, sucede un terremoto con muchos muertos. 1454, en Basilea, Suiza, a las 11 horas local sucede un terremoto con algunos muertos. 1494, en Baoshan, provincia de Yunnan, China, sucede un terremoto con muchos muertos. 1509, en Regunje, Eslovenia, 45 kilómetros al noroeste de Ljubljana sucede un terremoto con una intensidad de X. 1593, en el norte de la actual Argentina, el español Francisco de Argañaraz y Murguía funda la ciudad de San Salvador de Jujuy. 1671, en Lima se celebra la primera misa en honor del Señor de los Milagros. 1735, a 80 kilómetros de la actual capital federal se funda la ciudad de Capilla del Señor, siendo esta considerada como primer pueblo histórico. 1752, el Imperio Británico adopta el calendario gregoriano, saltando 11 días, el día anterior fue el 2 de septiembre. 1771, en Buenos Aires, Virreinato del Río de la Plata, se designa el primer cartero. 1810, en la ciudad de Cochabamba, actual Bolivia, se registra el levantamiento libertario contra la corona española, encabezado por el coronel Francisco del Rivero y el caudillo Esteban Arce. 1812, comienza el gran incendio de Moscú durante la invasión napoleónica de Rusia. 1813, en México, José María Morelos y Pavón escribe el documento Sentimientos de la Nación. 1814, en los Estados Unidos, Francis Scott Key escribe la canción de Star Spangled Banner. 1823, en Jodar, Jaén, Rafael de Riego es derrotado en la batalla de Jodar contra las tropas francesas de los 100.000 hijos de San Luis. 1824, en México, la provincia de Chiapas se anexa al Pacto Federal. 1829, los imperios ruso y otomano firman el Tratado de Edirne o Adrianópolis, por el que se pone paz a la guerra, 1828 a 1829. 1847, en el marco de la intervención estadounidense en México, Winfield Scott captura la Ciudad de México. 1856, cerca de Tipitapa, Nicaragua, en la hacienda San Jacinto 160 efectivos del ejército del Septentrión al mando del coronel José Dolores Estrada Vado vencen a 300 filibusteros estadounidenses en la batalla de San Jacinto. Sucede la pedrada de Andrés Castro. 1886, se inventa la cinta de la máquina de escribir. 1890, en la revista italiana Il Secolo Illustrato della Domenica se publica el segundo crucigrama del mundo, el primero se publicó en 1873, en Nueva York. No tuvo ningún éxito, así que no volvió a publicarse ninguna nueva versión. 1901, en Estados Unidos, Theodore Roosevelt asume la presidencia tras el asesinato de William M. McKinley. 1910, en Uruguay se funda el Sporting Club Uruguay. 1911, en el Teatro de la Ópera de Kiev, Imperio Ruso, el socialista Dmitry Bogrov tirotea al primer ministro Piotr Stolypin, quien fallece 4 días después. 1917, Rusia se proclama oficialmente república. 1923, en los Estados Unidos, en la llamada pelea del siglo, el boxeador argentino Luis Ángel Firpo lanza al campeón estadounidense Jack Dempsey fuera del ring durante 17 segundos, pero el árbitro no lo considera knockout. Era knockout. 1925, en Bolivia inicia sus actividades la empresa aérea Yoida Aéreo Boliviano. 1927, en la ciudad de San Francisco, California, fallece en inusual accidente ahorcada por su largo pañuelo enredado en un neumático, la bailarina estadounidense Isadora Duncan. 1930, en Alemania, el partido nazi obtiene el 18% de los votos y 107 asientos en el Reichstag, se convierte en el segundo partido del país. 1933, en Managua, Nicaragua,
El arzobispo José Antonio Lezcano y Ortega entrega las cenizas del héroe nacional José Dolores Estrada Vado a funcionarios del Distrito Nacional para depositarlas en la cripta de la Catedral, actual antigua Catedral de Managua, en el 77 aniversario de la Batalla de San Jacinto. 1936, en Alemania, el gobierno promulga el Plan Cuatrienal para prepararse para la guerra. 1944, los marines estadounidenses desembarcan en la isla de Paliliu. 1954, sobre el polígono de Totskoye, unos 1050 km al este de Moscú, un bombardero soviético Tu-4 deja caer desde 8.000 m de altura una bomba atómica de 40 kilotones, que estalla a 350 m. En el experimento quedan expuestas unas 45.000 personas, militares y civiles. 1956, en Nicaragua, el dictador Anastasio Somoza García celebra con un acto público el centenario de la Batalla de San Jacinto en la hacienda de este nombre y se inaugura la estatua de Andrés Castro, hecha por Edith Gron, a la entrada del lugar, por estudiantes del Instituto Nacional Central Ramírez Goyena. 1957, en el área T3B del sitio de pruebas atómicas de Nevada, a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas, a las 8:44, hora local, Estados Unidos detona a 150 m bajo tierra su bomba atómica Faso U, de 11 kilotones. Es la bomba NRO 112 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992. 1958, en Alemania, dos cohetes diseñados por el ingeniero Ernst Moore, los primeros cohetes alemanes de posguerra, alcanzan la estratosfera. 1959, la sonda soviética Luna 2 se estrella contra la Luna y se convierte en el primer objeto hecho por el hombre que la alcanza. 1960, en Bagdad, Irak, se funda la OPEP, entidad que agrupa a los países exportadores de petróleo. 1962, en el área de pruebas atómicas de Nevada, a las 9:10, hora local, Estados Unidos detona a 217 m bajo tierra su bomba atómica Irax, de 5 kilotones. Es la bomba NRO 287 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992. 1964, se abre el tercer ciclo del Concilio Vaticano II. 1965, se abre el cuarto y último ciclo del Concilio Vaticano II. 1968, en San Miguel Canoa, México, la población lincha a 5 trabajadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En 1975 se realizará la película Canoa, memoria de un hecho vergonzoso, que recontará los hechos. 1974, se descubre Leda, un satélite de Júpiter, por Charles Thomas Cowell. 1975, el Papa Pablo VI canoniza a Elizabeth Anseton, la primera santa estadounidense. 1977, paro cívico colombiano, con manifestaciones y huelgas en las carreteras del territorio. 1978, la Unión Soviética lanza la sonda espacial Venera 12 con destino a Venus. 1981, en Ciudad del Vaticano, Juan Pablo II publica su tercera encíclica, Laborem Exercens. 1982, un cristiano maronita asesina a Bachir Gemayel, presidente electo de Líbano. 1984, presentación del Renault Super 5 en el Palacio del Eliseo con el presidente francés François Mitterrand. 1988, el huracán Gilberto afecta a la península de Yucatán, México, con vientos sostenidos de 295 km por hora y rachas de 350 km por hora, dejando una estela de destrucción a su paso. 1989, en un pozo artificial a 260 m bajo tierra, en el área U12P03 del sitio de pruebas atómicas de Nevada, a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas, a las 7, hora local, Estados Unidos detona su bomba atómica Disco ELM, de 10 kilotones. Es la bomba número 1098 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992. 1995, en México, 5 días antes del 10º aniversario del terremoto de México de 1985, un sismo de magnitud 7,3 en la escala de Richter azota la Ciudad de México. El epicentro tuvo lugar 29 kilómetros al noroeste de Ometepec, Guerrero. 1998, el Papa Juan Pablo II publica la encíclica Fides et Ratio acerca de las relaciones entre la fe y la razón. 1999, se lanza al mercado el álbum Amarte es un placer, del cantante mexicano Luis Miguel. 2000, en el Perú, se presenta públicamente el primer Vladivideo en donde aparece el asesor presidencial Vladimiro Montesinos sobornando a un congresista de la oposición. Se destapan así los 10 años de corrupción de alto nivel que había mantenido en el poder al presidente Alberto Fujimori. En unas semanas el escándalo desembocará en la renuncia, desde Japón, del presidente. 2001, en Japón, se pone a la venta la Nintendo GameCube. 2002, en Milán, el cardenal Dionigi Tettamanzi toma posesión de la archidiócesis de esa ciudad. 2003, Estonia aprueba por referéndum su integración en la Unión Europea. 2004, se publica el disco funeral de la banda Arcade Fire. 2005,
En Italia explota la sede del Comando Provincial de los Carabineros. Muere un policía. 2007, en Japón se lanza la sonda lunar Selene, Selenogical and Engineering Explorer. 2009, en Estados Unidos, el tenista argentino Juan Martín del Potro le gana la final del US Open al suizo Roger Federer. 2010, se emite el último episodio de la serie animada K-On! 2014, en Indonesia, durante el paso del huracán Odile, mueren 14 personas en una embarcación entre las Islas Célebes y las Islas Molucas. 2015, primera observación directa de una onda gravitacional por el experimento LIGO. 2016, Niklas Bentner completa su primera aparición en el conjunto de Nottingham Forest Football Club, ingresando a los 59 minutos. 2017, en Singapur, Halima Yacob asume la presidencia y se convierte en la primera mujer jefe de Estado en ese país.